Bueno, Pocho, ¿cómo andás? Acá andamos, me hacemos del lugar. ¿Estás Acá contento? andamos, sí, obvio, siempre. A pesar de, A siempre que pesar, esté contento. obviamente. Muy bueno. Este, bueno, pero va. Este, bueno, si querés ya podemos avanzar un poquito. Y bueno, acá el invitado ahora, y Sí, estaba enterado de eso, sí. sobre todo oremos por la conexión, para que no se tilde. Y Ok, bueno, obviamente que sea de bendición para los que se conecten. ok, ok, Así que ok. te escucho. Bueno, oramos entonces. Señor, gracias por un día más de vida, gracias, bueno, por este pequeño momento que vamos a tener ahora con Kino, Señor. Te pido que pueda ser de bendición primeramente para nosotros, pero también para aquellos que se conecten y bueno, que podamos dar palabras de vida, Señor, a aquellos que la necesitan. Quiero pedirte por la conexión, bueno, que sea estable y bueno, sabemos cómo es la tecnología, que muchas veces no la controlamos, pero te pido que nos ayudes y que pueda ser un lindo tiempo para nosotros y el oyente. También te quiero pedir por lo que viene siendo este día, que está muy cargado de actividades, que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros en cada momento. Te lo quiero dejar todo en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Amén. Oh, consulta. Sí, ¿No te molesta que use el gorro, no? Porque yo no, escucho gente que le molesta, pelado. está Y me pelado. dice, oh, Pocho, estamos conversando en serio. Me dice, sácate el gorro. No, no, no Está tengo pelado. ningún tipo de molestia. Está Eh, matido entonces. Está motivo. ¿Cómo es? Ah, y si escuchás auto es porque estamos en el barrio, ¿no? Eso ya lo sabes. Está transitada la calle. Sí. Bueno, el tema de hoy. ¿Te acordás el título del tema de hoy? ¿Cómo no acordarme, Kino? ¿Cómo no acordarte? ¿Cómo debería actuar un cristiano si otro se equivoca? Muy interesante. Gran título. Gran título. Gran título. Bueno, y hemos ido pensando cómo debería actuar un cristiano cuando alguien se equivoca. Yo creo principalmente una aclaración, ante todo, es que, lo he venido hablando con otras personas, es que una cosa es cómo deberíamos actuar y otra cosa es cómo debería actuar la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. O sea, la iglesia sí tiene que tomar carta en el asunto en lo que tiene que ver con la justicia, porque si hay una equivocación muy grande y es parte de una iglesia, esa persona tiene que ser disciplinada y tiene que pasar por un proceso de restauración. Eso es obvio. Ahora, nosotros, Sí. el cristiano de a pie, el cristiano que anda en la vuelta, que no tiene la responsabilidad de llevar adelante a la iglesia, que no es anciano, ¿cómo debería actuar Pocho del Campo? Dígame. ¿Quiere leer el...? Bueno, interesante, Sí, interesante pregunta, Kino. Vos me habías pasado varios versos donde, ¿cómo es? Donde nos lleva a pensar un poco en esto que vos decís, ¿no? Pero, haciendo un paréntesis, dijo Samuel, yo soy el hombre de los paréntesis. Eh, eh, Hablando con el mono, en un video que hicimos en mi canal de YouTube, tocamos un tema que va de la mano, literalmente. El título era otro, pero va de la mano porque se habla de lo mismo. Y ahí en ese video tuvimos como referencia el versículo de Mateo 18, del 15 al 17, que habla un poco de cómo tenemos que actuar nosotros en base a si vemos que nuestro hermano peca o que está haciendo algo indebido, y cómo debe actuar la iglesia, las personas que vos decía que tienen un liderazgo importante, ¿no? Un anciano, un pastor.
Si querés te lo leo y lo vamos analizando. Dale. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si él no oyere a esos testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí básicamente era lo que decías vos, ¿no? El tema de la comunión, ya. Sí, vemos que no. Habrá que tomar cartas en el asunto, decirlo. Del asunto. Sí. Bien. Y nosotros ahora nos enfocaríamos en el principio de todo, en el primer paso. Este, sobre todo porque todo tiene un orden y el primer paso es el primer paso. Sí. ¿Cómo reacciona uno, una persona común y corriente, cuando alguien se equivoca crudo o normalmente con uno? Lo que hace normalmente el ser humano, no el cristiano. El ser humano tenemos eso de, no sé si es el ego, la soberbia, pero muchas veces en vez de actuar en base a cómo nos enseña la Biblia que lo tenemos que hacer, hacemos todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces, en vez de ir mano a mano con el hermano y decirle, vos, no es por acá, muchas veces lo que hacemos es encarar por otro lado y tener, ¿viste? Ese grupo de amiguitos donde le decís, vos, mirá lo que está haciendo aquí el otro, no hay chance, ¿no? ¿Entendés? Y ahí estamos arruinando la reputación del hermano y nuestra reputación también porque somos charlatanes en ese sentido. Y más si conocés lo que dice la palabra, ¿no? Que te dice claramente ir, estando en privado, hablarlo, y en base a que si no te hace caso, si vos ves que no le podés entrar vos solo, pum, hacés el segundo paso. Va, te reuní con dos o tres que encaren y vos le decís, oh, mirá, estoy viendo esto, la verdad que no, por lo que dice la Biblia, no está haciendo las cosas bien, me gustaría que me ayudaran y pum, dan dos o tres. Pero sí, yo creo que tenemos ese error de ¿cómo decirlo? De fábrica, de actuar así, como que por inercia, ¿viste? El empezar a desparramar lo que va haciendo una persona. Muchas veces pasa que nosotros nos equivocamos y minimizamos la equivocación, este, También. y la del otro no. La del otro la maximizamos y creemos que está mal y lo nuestro no. Y de eso hablábamos ayer con el López, acerca de la gracia. Que nosotros tenemos gracia con ciertas personas, pero con otras no. Este, y eso es una frase que yo muchas veces digo, es que a veces lo teórico de mi gracia, lamentablemente no es tan grande como la práctica de mi gracia. Yo teóricamente tengo mucha gracia. Ahora, en la Mm, práctica no tengo tanta gracia, sobre todo si me lastiman o sobre todo si se equivocan conmigo. Y eso es un claro. desafío que cada uno de nosotros tiene que tener. A veces cuando las personas se equivocan, nosotros tenemos que tener la misma gracia que cuando nosotros pensamos que la gracia es algo hermoso que todos tienen que alcanzar. Este, pero creo que va de la mano con el versículo que te comenté de Gálatas. No sé si querés lo leo en mi versión, Dale. con la NBI. Dice Gálatas 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿No? Y yo te ponía vos en el comentario, cubrir la espalda, no expongas. Y algo interesante de esto es que ahí nos concientizamos todos de que tenemos equivocaciones.
y que tenemos cargas y que tenemos cosas con las que luchamos a diario, muy diferentes quizás de las otras personas, a veces similares. A veces te encontrás con amigos que tienen las mismas luchas que vos y ahí Sí. se pueden... Se me fue En todo un el momento internet. casi explota todo. Sí, se nota de una manera que casi explota todo. Se me fue todo el internet. Pero eso es re contra común. Ya, pero bueno. Vamos Pa- a hacer una ofrenda para que paguen el internet y en el ojo. Es re contra común. Te decía, si sobrellevamos las cargas unos a los otros, vamos a poder cumplir la ley de Cristo. Una de las cosas puntuales de Cristo que él dejó principalmente es que él resume los dos, en dos mandamientos los 10 mandamientos, principalmente amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es principal. Sobrellevar las cargas quiere decir de que si la otra persona le pesa mucho su carga, yo voy a ayudarlo. Y así sucesivamente. Y si todos nos juntamos y nos ayudamos a cargar con nuestras cargas, va a ser mucho más sencillo avanzar. Después, principalmente, lo otro ya es personal de poder eh, con Dios crecer y dejar de lado cosas de niños como esas luchas que antes teníamos que ahora ya no deberíamos tener. Mm, Pero otra carga principal también es que Pedro pregunta, carga principal, ley principal, perdón, es que Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice 70 veces 7. O sea, es Jesús el que da esa idea de perdonar y restaurar y valorar y después lo cumple con Pedro mismo, cuando va y lo restaura y trabaja en su corazón y no le echa en cara las cosas que hizo, cuando tenía todo el derecho, como Cristo mismo era. sí, sí. Pero creo que ese primer punto es muy importante, cubrir la espalda y no expongas. ¿Sí? Cubrir la espalda es más que nada en el sentido de ir y decirle a una persona, te equivocaste, pero estoy orando por vos. Y no tanto te equivocaste, selfie, va a mostrar en Facebook que te equivocaste. O poner una descarga, así como, No, este, claro, algo que hablábamos con el mono en el video que me acuerdo, era cómo, cómo estamos yendo a esa persona que está pecando, ¿no? No, o sea, no es por dividirlo en niveles, pero con qué actitud está yendo esa persona a hablarle, a decirle vos estás mal. Vas con esa actitud de decir, no, yo ahora mismo estoy re espiritual, no estoy pecando, entonces voy a arruinarlo, ¿entendés? O voy y le digo, hey, yo también en algún momento pasé por esto, yo también peco a diario, no soy quien para ir a decirle con este tono de voz, con esta actitud, que está mal. Como que en ese sentido rebajarnos y decir, hey, voy a ayudar a mi hermano que lo está necesitando. Y muchas claro. veces nos cuesta tener esa actitud. Hablo primeramente para mí, ¿no? Porque sí me ha costado muchas veces ayudar a alguien que lo necesita. Y no por ego, por soberbia, muchas veces sí, que se maneje. Y una cosa que lleva con eso es no espiritualizar la crítica. A veces viene una persona y te dice, che, ¿viste lo que hizo fulano? No sé qué. Y nosotros espiritualizamos la crítica diciendo, sí, es un desastre, pero estoy orando por él. No, no, porque estás espiritualizando la crítica. Es como, estás haciéndolo fleco, tanto como la otra persona lo hizo fleco, pero al final espiritualizar diciendo, estoy orando por él. No Sí, ayuda sí, en sí. nada y no edifica en nada. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Por lo menos yo, muchas veces lo hacemos porque nos dejamos llevar por nosotros mismos y no por el Espíritu Santo. Bien, y ahí viene de la mano con lo que yo te planteaba de Santiago. ¿Querés leer Santiago? Santiago 3 de 5 al 8 dice así, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Perdón. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena, oh, escucha esto, de veneno mortal. Salado, Salado. salado, salado. Directo, Cosa directo grande con nuestra lengua. a la vena, directo. Creo que algo que encierra ahí, el primer versículo es, si vos no tenés las herramientas para apagar ese fuego, no lo prendas. Amén. A Yo, veces yo nosotros, ponía, te escucho, sacaba un pedacito donde viste dice, contamina todo el cuerpo y lo traía a nuestros tiempos cuando pasamos el tema del virus, que ese pequeño virus que se creó allá contaminó todo el mundo. Y es como decía vos, que si no lo llegamos a controlar, cuánta vida destruyó, ¿no? Y cuánta vida nosotros podemos destruir con nuestras palabras si no controlamos la lengua. sí, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Y nos equivocamos muchas veces con eso y ahí tenemos que volver de nuevo a Jesús y pedirle perdón. Yo siempre digo que desde que empezó el año, ya estamos en abril, desde el primer día del año ya Jesús me tuvo que salvar de mí mismo varias veces. Y ya estamos en abril. Imagínate que cuántas veces tuve que volver de nuevo y pedir perdón por un accionar. Y, y algo que va de la mano con lo que leíste, esperemos que pase la moto, ahí está. Algo que va de la mano con lo que leíste, el Proverbio 10:21 dice, los labios del justo orientan a muchos, pero los necios mueren por falta de juicio. ¿Sí? Y todos nosotros somos justos. Y eso es una cosa que yo el otro día lo hablaba en un devocional, que es la identidad, que yo no me puedo identificar con lo que yo era, sino con lo que yo soy. Si yo me identifico con lo que yo soy, y está la canción esa, yo soy lo que dices que soy, eh, yo voy a poder enfocarme más en hacer las cosas bien. Y Jesús nos declara justo, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos justos. Y cada vez que leemos los proverbios y dice el justo hace esto, bueno, identificate con el justo, no con el necio. Y si te identificas con el necio, bueno, estás a tiempo todavía de identificarte con el justo. Pero principalmente esto, los labios del justo orientan a muchos. Cuando yo converso con una persona, ¿esa persona termina orientada o termina desorientada totalmente con lo que tiene que ver con el cristianismo? Pensándolo dentro del cristianismo y pensándolo fuera del cristianismo. A veces muchas personas tienen una mala idea del cristianismo por los mismos cristianos. Bueno, mismo Gandhi decía, está todo bien con Cristo y con el cristianismo, pero está todo mal con los cristianos. Y eso eso es una patada voladora a la cabeza hacia todos nosotros. De poder decir, bueno, Una cachetada de Will Smith. una cachetada de Will Smith, sí, totalmente. Pero, ¿cómo pensás vos que En Reina podríamos Valera, reemplazar? Sí, te escucho. bueno, en Reina Valera dice, el justo anima, ¿no? Las palabras del justo anima. Y yo lo analizaba para mí, ¿no? Tengo mis problemas, tengo mis luchas, pero eso no es su excusa para cuando estoy en conversación con alguien más, ser eh, ese puente o tener ese ánimo para darle a los demás, para aquel hermano que lo necesita, ¿no? Muchas veces me ha pasado, muchas veces pienso que, bueno, a mí me tienen que entender por la situación que estoy pasando, no me vengan a hablar, no me vengan a pedir que le dé un consejo, o etcétera, porque no estoy bien, ¿entendés? Y creo yo que muchas veces tenemos que dividir y, y estar a cuentas cortas con Dios primero que nada, para poder
poder estar en concordancia, por así decirlo, con las que están alrededor de nosotros, para en este sentido darle ánimo. Pero me hace acordar mucho la canción de Redimido y Gabriel y en sí, esta que dice, no siempre estoy contento, pero en Jesús estoy completo. Y es tal cual, muchos tienen la idea de que un cristiano, de que un creyente, su vida es color de rosa, que está pum para arriba, y no, nada que ver. Y esta canción me tocaba mucho por eso, porque no, en el día a día, en lo cotidiano, no siempre estamos contentos, no siempre queremos seguir adelante, no siempre, ¿entendés? Entonces me ponía a pensar en eso. ¿Cuántas veces digo, "Ah, no quiero hablar hoy, no tengo ganas, estoy cansado"? ¿Cuántas veces negamos darle un consejo a alguien? O no solo un consejo, sino que prestar tiempo a otras personas que lo necesitan por pensar en nosotros mismos, por decir, no, pensá en mí un poquito, mira cómo estoy. Vengo de acá, vengo de allá, ¿entendés? Pensando en lo que vos decías, eso del amor al prójimo, ¿no? Que muchas veces pensamos nosotros mismos y no estamos actuando como Cristo quiere. Pedro dice, en el 3:10 de Primera Pedro, dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. En versión Ñeri sería, si no vas a bendecir, cállate. ¿Sí? Tal cual. Este, creo que principalmente a veces cuando estamos nosotros mal, como decía vos, sí somos completos en Cristo, pero podemos herir al otro con nuestros sentimientos. Pues nosotros tenemos sentimientos, no estamos fuera de los sentimientos. Llegar a la madurez de decir los sentimientos no me controlan es algo muy personal. Yo no puedo permitir juzgar al otro porque el otro no tiene el mismo madurez que yo, o creerme más maduro que el otro porque yo puedo controlar mis sentimientos, pero capaz no puedo controlar aquello que él sí puede controlar. Somos todos Claro. personas Sí, muy sí, sí, sí. diferentes. Pero creo que pensándolo así, sí, a veces nuestro ánimo desanima. Si está mal, desanima. Y si está bien, anima. Y seríamos como personas de doble ánimo y no estaríamos siendo de bendición tampoco. Entonces a veces cuando nosotros estamos mal, bueno, mejor estar en silencio y más vale pasar por cortado que cortar a alguien Tal con cual. nuestras actitudes. Es un desafío porque nosotros nos estamos recontra desafiando en esto, nos están escuchando 4 personas, pero aún así nos estamos Sí, sí, comprometiendo obvio. con lo que estamos diciendo. Y yo creo que principalmente, viéndolo ahora desde la perspectiva de la iglesia, eh, en la parábola que Jesús da, que eso no te lo planteé, pero después me acordé y no te lo planteé. En Lucas 15 Jesús tira muchas parábolas, pero una parábola es la de la moneda. Una mujer tenía un collar con muchas monedas y pierde una. Y se pone muy nerviosa y empieza a buscar esa moneda y la busca y barre por todos lados y la encuentra. Y cuando la encuentra dentro de la casa, hace un festejo y todos los vecinos vienen a saludarla y a felicitarla porque encontró esa moneda. Pero el detalle ahí es que esa moneda se perdió dentro de la casa. Y a veces nosotros estamos dentro de la casa y estamos perdidos. Porque nuestro enfoque está mal. Y a veces podemos aparentar con nuestros actos, con actividades Ey, que hoy jueves, sábado y domingo. es mucha luz lo que acaba de tirar. Es mucha luz lo que acaba de tirar. Ey. Nosotros podemos aparentar que estamos bien, pero estar perdidos dentro de la casa. Y, son muchos desafíos. Este, cuando nosotros estamos perdidos dentro de la casa, podemos lastimar a otros, porque estamos desenfocados. Otros están creciendo, otros están trabajando para Dios, y nosotros estamos sentaditos en el sillón del gato, viendo todo muy bien la comodidad. Pero, ¿qué pensás de eso vos? ¿Te ha pasado estar siendo parte de algo, pero no siendo parte al mismo tiempo? Y sentirte que no estás aportando nada, pero también que tampoco tenés ganas de aportar. Sí, sí me ha pasado. Creo yo que esto es normal.
cuando no estás bien con Cristo. Creo yo que esto es normal cuando te falta ese avivamiento del Espíritu Santo, te falta esa comunión íntima, ese mano a mano con Cristo. Muchas veces me he sentido no parte de ciertas actividades que se hacen en la iglesia. Y no, o sea, si lo traemos a ámbito de iglesia, ¿no? Pero si fuera en ámbito de estudio, muchas veces te vas a sentir así, que no sos parte porque tal vez no estudiaste, tal vez no hiciste los deberes, no puedes participar en la clase. Y vamos con tu grupo de amigos, dice, vamos a hacer una comida, pumba, voy. Bueno, no sos parte porque no trajiste la plata necesaria para comprar los, los ingredientes, etcétera. Claro, Pero trayéndolo a ámbito espiritual, a ámbito de iglesia, Cristo, sí, muchas veces, como te decía, creo que esto pasa cuando no tenemos esa relación íntima con Cristo, no estamos bien con el Señor y como decías vos, queremos aparentar algo que no somos literalmente y que en algún momento va a llegar eso. Acá pasan cosas extrañas, ¿no? Como te decía, muchas veces en algún momento nos va a tirar eso, como que la piola se va a cortar y vamos a tener que demostrar quién realmente somos, ¿no? Y, y sí, pero como te digo, para solucionar esto, como para ser parte de, tenemos que estar bien, como te decía, en base al estudio, pumba, tenemos que estar bien con el estudio, tenemos que leer, tenemos que estudiar, hacer deberes. Con los pibes, bueno, está, pongo en mi parte, comemos algo, no sé qué. Está, con la iglesia, bueno, estoy bien con Cristo, estoy bien con mi hermano, estoy en comunión íntima con Cristo, como hablábamos en la escuelita y eso. Y como mencionaba Samuel, la lectura es muy importante, la oración. Cuesta horrores, pero es lo necesario para poder estar en condiciones. claro. Y bueno, creo que habría que dejar dos palabras, uno para el perdido dentro y otro para el perdido fuera, y principalmente para enfocarnos en cómo deberíamos actuar. Y creo que para el perdido fuera, la parábola del hijo pródigo es la más apta. Y creo que cuando vos lees la parábola del hijo pródigo, ves lo que yo te decía de Gálatas, ves la ley de Cristo reflejada ahí, el amor al prójimo y el amor de un padre a un hijo. Principalmente quería leer dos versículos. Este, dice en el versículo 17 de Lucas 15, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco el cielo, no, perdón, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El pecado de nosotros distorsiona la forma en la que vemos a Dios, porque nosotros creemos que porque pecamos, Dios nos va a perdonar. Y volvemos de nuevo al medioevo, donde los tipos se golpeaban la espalda con látigo, porque creían que así había justicia. Y Jesús jamás pidió eso, y Jesús siempre estuvo para recibir al caído, y deja alto ejemplo en Juan, cuando va con Pedro y tiene esa conversación. Jamás Jesús lo agarró a trompada, jamás Jesús lo agarró en el mar y lo ahogó 3 veces, tipo por las 3 veces Que me que negaste. me negaste. Y no, fue y habló y le preguntó 3 veces si le amaba. Capaz tiene mucho que ver con las 3 veces, pero principalmente eso. Fue pacíficamente, fue un pacificador. Jesús cumple todo lo que dice en sus acciones, y eso es muy importante. El pecado de las personas distorsiona, distorsiona la forma en la que vemos a Dios, porque nosotros creemos que porque pecamos, Dios nos va a perdonar. Y volvemos de nuevo al medioevo, donde los tipos se golpeaban la espalda con látigo, porque creían que así había justicia. Y Jesús jamás pidió eso, y Jesús siempre estuvo para recibir al caído, y deja alto ejemplo en Juan, cuando va con Pedro y tiene esa conversación.
la forma en la que ven a Dios, pero no Hay- la forma en que Dios ve a la persona. Viste que Dios algo, percibe. Sí. algo metiendo ahí en el tema del pecado, algo que a mí me pasaba, perdón, algo que a mí me pasaba, no sé si a vos te pasaba, y capaz que muchos van a concordar con esto, capaz que no, pero yo antes sentía que cuando pecaba, ¿viste? Que no encontraba ese perdón. Esa era mi justificación. Mi pecado es muy grave, Dios no lo va a poder perdonar. Entonces no es necesario que yo le pida perdón, porque, o sea, como que no me voy a tomar el tiempo de orar, de arrepentirme, porque siento que no lo va a hacer, siento que no me va a perdonar. Entonces yo seguía en ese ambiente, sigo pecando porque Dios no va a poder perdonar esto. Entonces cometía ese pecado, cometía otros peores, y así era mi vida. Eh, y cuando me di cuenta que no es nada que ver, que Dios perdona esto, y perdona todo lo que el ser humano piensa que no se puede perdonar, porque no, hablando de eso, nosotros tenemos tipo una vara medidora de, bueno, este es un pecado chiquito, este es un pecado grande. Para Dios, cuando yo entendí que para Dios son todos los pecados iguales, quedé como, ¿eh? Pero y ahí me di cuenta que, estoy en llama con Dios, ¿entendés? Si no me arrepiento, me va a partir al medio. Pero capaz que los que están escuchando acá, vos decís son tres, son cuatro, pero capaz que esos tres, cuatro, le damos palabra de vida, le damos palabra que ellos justo en este momento están necesitando. Como en algún momento yo me conecté en un directo que pueden ser 6.000 personas, pueden ser 6 millones, pueden ser 3, y justo el que estaba hablando te da una palabra, y vos decís, hey, mirá, por algo Dios quiso que esté aquí, ¿no? Entonces eso, si vos estás luchando con algún pecado, vos decís, es imposible que Dios me perdone vos. No, no es imposible, pa. Si vos te pones a mirar la Biblia, hay muchos, ¿cómo es que se llama? Muchos ejemplos de personas que se mandaron cualquiera, fuerte, muy fuerte, y Dios siempre estuvo ahí, tuvo esa misericordia, ese amor, y los perdonó, y nuevamente arrancaron de cero. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos mandamos una macana, pumba, reiniciamos nuestra vida, estamos a cuenta con Dios, damos vuelta a la página y arrancamos de cero nuevamente. Ujú. Y algo principal, ya que estaba hablando de eso, es que cuando nosotros nos equivocamos no es solamente confesar. A veces creemos que venimos y decimos, me equivoqué. Es el arrepentimiento. Porque a veces nosotros somos muy teatreros, como decía mi madre, teatritos no, sino el arrepentimiento. A ver, si vos viniste y me dijiste, adiós, sobre todas las cosas, o sea, Sí, sí. Dios te conoce tu corazón, y me dijiste, perdóname, y confesá, arrepentite. Y ahí no te aseguro 100% de que no vuelva a cometer el mismo error, pero sí vas a intentar no cometer el mismo error. Porque el arrepentimiento lleva a querer aceptar que lo que Dios dice es verdad y que Dios no está de acuerdo con tu acción, entonces no está bien lo que hiciste. Por lo tanto, me pongo de acuerdo con Dios y digo, esto está mal y me arrepiento y no me quiero equivocar otra vez. Me vuelvo a equivocar porque soy una persona, soy un ser humano, pero no quiero hacerlo. Y eso ya, ahí se fue la moto. Y Normal. eso cambia la acción, ¿sí? Porque yo creo que este muchacho, el de la parábola, no solamente era llanto y dolor, al igual que Pedro, que se fue llorando después que se dio cuenta que Jesús lo vio, después de haberlo negado, parece un león, de haberlo negado, sino el hecho principal de decir, yo estoy arrepentido de lo que hice, y no lo quiero volver a hacer. Y sabemos que Pedro volvió de nuevo a ser impulsivo otra vez, y Pablo lo pasó por las patas, pero él no quería volver a hacer eso, ni mucho menos negar a quien le dio la vida. Está muy concurrido ahí. Y mucho menos negar a quien le dio una oportunidad cuando otro no le iba a dar otra oportunidad, que es Jesús. Pero, y ahora la palabra para nosotros, principalmente, viene en el versículo 25. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba.
Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá está matando al ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo. Me gusta la frase, ese hijo tuyo. Sí, sí, Este, sí, no es mi hermano, es, es hijo tuyo, ¿no? sí, ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Y me gusta la paciencia con la que le habla y le dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y misma idea con la moneda. A veces podemos estar perdidos estando dentro de la casa. Estaban los dos perdidos, pero uno estaba dándose cuenta que se perdió y el otro no. Y el otro dentro de la casa no podía disfrutar las bendiciones porque estaba tan metido en el activismo que no disfrutaba. El loco trabajaba, vino del campo, ni se enteró que el hermano había vuelto porque estaba tan metido en hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas y no disfrutaba de lo que tenía. Y el padre se lo replica, tenías la oportunidad 1000 veces de hacerlo porque lo que tengo yo es tuyo. Podría haber agarrado al becerro gordo y hacer un asado y todos tus amigos podían haber venido. No lo hiciste porque no quisiste y no disfrutaste la bendición porque no quisiste. Y algo muy interesante que yo escuché el otro día hablar con un amigo es, si nosotros creemos que la persona que se equivocó no merece el perdón o no merece ser restaurado, entonces pregúntate si Jesús merecía morir por nosotros. Es como decir, estaba Jesús y dice, no, pero no lo merecen. Y es verdad, no lo merecíamos. Entonces si Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, perfecto en todas las situaciones, no se negó completamente a morir, por quienes hoy muchas veces nos atrevemos a negarlo, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a una persona que se equivocó? Muchas veces pasa eso de, no sé si te ha pasado, de que vuelve alguien a la iglesia después de mucho tiempo estar bueno, perdida, estar apartada. Y, y muchas veces me ha pasado de que entra y todos están contentos, o no todos, pero la mayoría, y vos en esa situación, ¿qué haces? ¿Sos de los que están contentos porque regresó a los caminos del Señor, regresó a la iglesia? ¿O sos de este otro equipo de decir, otra vez vuelve? ¿Entendés? Ya no tiene a dónde ir, que viene a la iglesia. Que ahora Claro. analizando lo que vos leías en esto de el hijo pródigo, muchas veces no actuamos como el padre en recibirlo con los brazos abiertos, en decir, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a agradecer a Dios porque volviste, sino que actuamos como este hermano que, que no lo conocía, no se hacía el otro, ¿viste? Su propia sangre decía, anda con tu hijo. No es mi hermano, ¿entendés? Muchas veces Claro. actuamos así y estamos en pecado porque tenemos que alegrarnos cuando la oveja vuelve con las demás ovejas, ¿no? Y, y muchas veces estamos en ese error de criticar y de no amar, de no recibir. Muchas veces no tenemos ese concepto de lo que Dios hizo en nosotros, o no nos viene a la cabeza lo que Dios, de lo que Dios nos sacó, de lo que Dios nos perdonó y el amor que nos tuvo. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos cuando vuelve la otra persona. Porque a veces nosotros somos personas que exponen. Este, yo conozco mucha gente que tiene una listita, no literal, pero tiene una listita en su cabeza y cuando vuelve, pará que te toque la listita, me hago, hiciste esto, arreglate esto, y después que soluciones esto, vení, vamos a tomar unos mates. Y en realidad no es así. Y a veces esa persona lo que hace en vez de ir y decírselo a la persona, a la listita, lo dice o lo escribe en redes sociales.
mirá este que volvió. Así que, y algo que yo te escribí a vos en el bosquejo que te pasé es: de la abundancia del corazón, escriben tus dedos en redes sociales. Y de la ¿Mm? abundancia del corazón, habla tu boca. Y cuando yo estoy totalmente ofendido, a mí muchas veces me pasa, estoy totalmente ofendido, me acuerdo de las cosas malas que hizo el otro y me equivoco. Me termino equivocando yo. Y espiritualizamos otra vez de nuevo, te lo digo, la crítica. Decimos, son un desastre, pero oro por ello. Y es como, ¿Mm? no, en realidad no. Y nos va a pasar miles de veces porque somos humanos, porque somos muy egocéntricos y creemos de que nosotros tenemos la razón. Y nos vamos a equivocar. Y ahí viene el desafío principal y para terminar. ¿Volvió? Sí, volvió esta vez. Volví, volví. Pero para que... Ahí está. No sé qué pasó. Bueno. Active los datos, compañero, active los datos. Eh, no, el desafío último es: de toda palabra ociosa que salga de tu boca, vas a dar cuenta, dijo Jesús. Y eso es un bruto desafío. Desafío totalmente para mí, un desafío totalmente para toda persona que se considere eh, creyente, cristiano, ¿no? Porque cuántas veces yo, en lo que va de la semana, dije una palabra ociosa, me equivoqué, fallé, hice un comentario fuera de lugar, y aún así Jesús vuelve y te dice, vamos arriba, porque si de verdad estás arrepentido, te perdono. Si lo que estás haciendo es teatrito, no. Pero si de verdad estás arrepentido, te perdono. Y hay que evitar hacer tipo de comentarios sobre personas que se equivocan o sobre personas que vuelven, pienso yo. No sé. Podés concluir con una conclusión de conclusiones en base a todo lo que hemos dicho. No, eh, quería leer como último verso, Gálatas 6 del 7 al 8, que vos lo pasaste en el bosquejo, Sí, y saqué una buena reflexión. Dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y yo acá, analizando este verso, escribía que nadie está fuera de los ojos de Dios, sea creyente, no sea creyente. Y algo que me marcó fue el temporal que vino hace unos días, y yo miraba cómo Dios cuidó a su pueblo, ¿no? Cómo Dios cuidó a sus hijos, porque que yo sepa, no, ningún cristiano saltó a decir que le faltó esto, le faltó lo otro, o tuvo problemas físicos, ¿no? Y yo decía, este verso que lo escuché en algún momento, creo que fue mi tía, porque mi tía de a rato tira grandes versos, decirle, decía, el sol sale para justos e injustos, y es tal cual. Muchas veces nosotros decimos, como estamos con Dios, no nos va a pasar nada. O muchas veces vos decís, estoy haciendo las cosas bien y me va mal a mí, o no me va del todo bien, y aquel que no tiene a Cristo, aquel que no, ¿entendés? Le va full para arriba. Y, y no podemos cuestionar a Dios, porque cuando Dios mande, va a mandar para hoy, va a mandar para aquel, y, ¿entendés? No va a decir, no, porque hoy. No, va a mandar para todo, compañero. Y pensaba en el tema de estar firmes en la fe. Yo esta última semana he tenido una prueba muy grande. Siento que Dios me ha probado con ese tema, con esa situación. Y muchas veces he tenido mis debilidades, mi flaqueza, y, y me he refugiado en mí, en mi fuerza, en mi orgullo, en mi calentura, en mi tristeza, y dejo a Dios de lado, ¿entendés? Muchas veces digo, que se maneje, Dios, no hay chance.
no hay chance porque mira, por lo que estoy pasando no me va a entender. Y hablando con mi familia, ayer creo que fue, o unos días anteriores, hablamos de esto de que muchas veces tenemos esa frase en nuestra boca de decir, Dios no sabe lo que estamos pasando. Y si vos te pones a analizar bien, todo lo que Cristo pasó cuando vino a la tierra, ¿no? Cuando se convirtió en humano, todo lo que él vivió lo mismo que nosotros, se hizo humano para soportar las mismas cargas que nosotros soportamos. Y me ponía a pensar, yo soy mucho no sé, viste cuando hay sangre y todo eso en las películas, y me encanta la pasión de Cristo, porque capaz que no fue tan así, capaz que le faltó un poco más, capaz que le faltó un poco menos, no sé, a muchas críticas, pero te muestran a Jesús hecho tira, ¿entendés? Cuando lleva la cruz, algo que si vos realmente tenés sentimientos, si vos realmente tenés corazón, vos decís, no hay chance, ¿entendés? Ver la sangre correr, ver la piel desgarrada, cómo le dislocan el hombro en la cruz, la corona de espina, bueno, los clavos, la lanza y muchísimas cosas más, los látigos y todo. Y vos decís, hey, no se compara con mis problemas en esta tierra, ¿entendés? No se compara todo lo que Dios hizo para salvarme. Pero volviendo al verso, si vos cosechás en un viñedo, ¿qué vas a sembrar, Quino? Uvas. Muy bien. Y por lógica, si vos cosechás pecado, si vos estás todo el tiro con el pecado, ¿qué vas a sembrar? Por Consecuencias lógica, malas. pecado. Sí. Ahí va. Entonces, intentemos hacer todo lo contrario al pecado. Intentemos tener una vida espiritual y intentemos esto, estar bien con Cristo. Mano a mano, relación con Cristo. Estar a cuentas cortas. Algo que me gusta del rey David, un ejemplo muy grande cuando lo leo, es de las veces que se mandó cualquiera, pero de las veces que se arrepintió, de las veces que vino y dijo, Señor, otra vez acá, ya me conocés, te mandé cualquiera, tengo que pedirte perdón. Y muchas veces no tenemos eso, como yo te decía, que muchas veces nos encerramos nosotros mismos, pensamos eso de, mi pecado es muy grande. Y no, tiene que ser todo lo contrario. Somos hijos de Dios, vos decías, somos justos, porque Él dice que lo somos. Entonces, pensemos en las bendiciones que tenemos por estar en los caminos del Señor. Y no pensemos en, mira la porquería de humano que soy, no hay chance, ¿cómo va a querer Dios así? Y para terminar, lo que vos mencionabas al principio, la ley de Dios se resume en dos mandamientos. Primero, amar al Señor con todo lo que vos sos, con todo. Y después, amar a tu prójimo. Y tu vida va a cambiar. Hasta que tu vida va a dar un cambio muy rotundo. Te vas a sentir contento cuando veas a tu hermano entrar a la iglesia, cuando veas a tu hermano progresar. Y, y creo yo que va en eso, en el tema de la comunión, el ser uno en la iglesia. Y estar pendiente de eso, de no de vos, sino de lo que están alrededor tuyo para que crezcan espiritualmente. Bien. Sí. Bueno, lo que uno alimenta crece. Como decís vos. Si uno alimenta cosas buenas, va a crecer cosas buenas. Y si uno alimenta cosas malas, va a crecer cosas malas. Apuntemos a no alimentar el chisme y la decadencia. Y sí la edificación y apuntar alto. Y el maduro siempre va a estar enfocado en la viga que tiene en el ojo y no en la paja que tiene nuestra mano en el ojo de él. Eh, bien, terminamos. Pero hoy, Pocho, puedes invitar a tus amigos a las 18 horas del barrio 33. Hoy Este, tenemos una reunión donde no vamos a hablar nosotros dos, así que no se preocupe. no, hola otro amigo. Pero, Eh, pero sí, la invitación está hecha en barrio 33, si soy acá de Merced. Tenemos una reunión donde nos juntamos los jóvenes, 6:30, y hacemos voleibol, porque voleibol. no se sabe que, y ahora con la cancha destruida no se sabe.
Pero Bueno, nos divertimos entre jóvenes, compartimos mate, charlas, y bueno, nos vamos conociendo, amistades. Después tenemos un lindo tiempo donde cantamos, alabamos al Señor y después pasamos a lo importante que es la charla, recibir lo que alguna vez recibimos, muy escuchar bien. de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, Kino, Bueno, si muchas llegaste gracias hasta por haberme acá, invitado. siendo oyente y te bancaste todas las cosas, felicitaciones. Y bueno, a vos, Pocho, gracias por la paciencia. Y bueno, vamos a ver si esto funciona en YouTube después. Bueno, nos estamos viendo luego entonces. Vamos arriba. Nos estamos viendo acá. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.